son normalmente las que los usuarios utilizan cuando van a hacer un levantamiento GNSS diferencial. Estos resultados son evaluados con diferentes medidas de control. O sea, se hace un chequeo de los errores formales, se revisa las series de tiempo, o sea, que no haya saltos inexplicables, se comparan con las otras coordenadas semanales del IGS y con el otro centro de combinación. El resultado, ok, aquí yo menciono que trabajamos con estaciones de referencia del IGS y aquí es necesario acotar algo. En CIRGAS, como mencionaba, utilizamos las órbitas satelitales, las correcciones de los relojes satelitales y los parámetros de orientación terrestre generados por el IGS. Esos parámetros se refieren al mismo marco de referencia, mejor dicho, las coordenadas que obtenemos de utilizar esos parámetros se refieren al mismo marco de referencia en que esos parámetros están dados. Nosotros conocemos como marco de referencia el ITRF, Marco Terrestre Internacional de Referencia, que está compuesto por diferentes técnicas geodésicas, entre ellas el GNSS, pero no todas las estaciones GNSS incluidas en el ITRF tienen la misma calidad. Entonces, lo que hace el IGS es seleccionar un conjunto de las mejores estaciones GNSS disponibles en la solución del ITRF y utilizar solamente esa selección de estaciones para la generación de sus productos. Esa selección de estaciones es lo que se llama un marco de referencia del IGS. Aquí yo puse a modo de ejemplo la cantidad o las estaciones incluidas, las estaciones GNSS incluidas en la solución del ITRF 2014 y al lado la selección de las mejores estaciones GNSS de ese ITRF. Ese marco de referencia se llama el IGS 14. Esa es la diferencia entre el ITRF, un marco de referencia ITRF y el marco de referencia del IGS. Normalmente, cada vez que se calcula un nuevo ITRF, se genera un marco de referencia del IGS. Son exactamente las mismas posiciones y las mismas velocidades e incluye el cálculo de las variaciones de los centros de fase tanto de las antenas emisoras en los satélites como de las antenas receptores en las estaciones terrestres. Y el marco de referencia del IGS se denomina con el mismo año del ITRF. Por ejemplo, para el ITRF 2014 tenemos el IGS 14. En algunas ocasiones los marcos de referencia del IGS se mejoran excluyendo estaciones, por ejemplo, después de un fuerte terremoto se excluyen las estaciones afectadas y esas estaciones se reemplazan por otras estaciones. Eso es lo que se llama como una versión mejorada del marco de referencia y se denota con un IGB. Entonces, por ejemplo, para el IGS 08 tuvimos una versión mejorada que fue IGB 08. En este esquema, las coordenadas que calculamos de manera operativa en siglas se refieren al marco de referencia vigente en el momento en que calculamos las soluciones. Entonces, por ejemplo, las soluciones operativas entre noviembre del 2006 y abril del 2011 se refieren al IGS 05, entre abril del 2011 y enero del 2017 se refieren al IGS 08 y así. O sea, para el IGS 20 que corresponde al ITRF, estuvo vigente desde noviembre del 22 hasta febrero del 25 y desde el 2 de febrero del 25 estamos utilizando una versión mejorada del IGS 20 que se llama el IG 20. Se asume que la realización del ITF y la subrealización del IGS son idénticas, o sea, los ejes coinciden, no hay traslaciones, no hay rotaciones y no hay cambio de escala, y se entiende que todo lo que se refiera a un marco de referencia del IGS nominalmente se refiere al ITRF que subyace el marco de referencia del IGS. No obstante, cada vez que hay una actualización del ITRF, por ejemplo, se generan discontinuidades en la serie de tiempo que no necesariamente representan un movimiento físico de la estación, sino que hay cambio de estándares y hay cambio de algunos parámetros de análisis que hace que se generen discontinuidades. Por ejemplo, acá ustedes ven los cambios en coordenadas cuando se pasó del IGS 05 al IGS 08. Esto aquí muestra un cambio de 10 milímetros. Esto es horizontal, esto es vertical. Y es necesario tener en cuenta conocer estas diferencias porque es muy fácil entender, por ejemplo, que hubo un terremoto que desplazó todas las estaciones en esa cantidad. Este es otro ejemplo y son los cambios generados al pasar del IGS 08 al IGS 14. De nuevo, acá ustedes ven 1 centímetro en las coordenadas horizontales y este es 1 centímetro en las coordenadas verticales. A raíz de esos cambios, de vez en cuando es necesario reprocesar todos los datos históricos del marco de referencia para asegurarnos que estamos utilizando un marco de referencia para todo el intervalo, o sea, para toda la historia de CIRGAS y que se están utilizando los estándares y las convenciones que se han adaptado más recientemente. Desde este punto de vista, actualmente tenemos los productos operacionales de CIRGAS, que son los que se refieren a los diferentes marcos de referencia anteriormente mencionados. Tenemos una campaña de reprocesamiento que llamamos CIRGAS Repro 1,
que se ocupó de procesar todos los datos desde enero del 2000 hasta agosto del 2008 para llevar todas las coordenadas al marco de referencia IGS-05. Y tenemos un segundo reprocesamiento que se llama Sigas Repro 2, que se ocupó de reprocesar todos los datos desde enero del 2000 hasta enero del 2022 para referir todas las mediciones Sigas al marco de referencia IGS-14. Aquí a modo de ejemplo ustedes ven la repetibilidad de las soluciones operacionales de Sigas. Los diferentes colores acá muestran los diferentes marcos de referencia. Aquí pueden ver la variación sobre todo en la componente este y en la altura a través del tiempo. Y acá es exactamente la misma repetibilidad, pero todo referido, todo reprocesado con respecto al IGS-14. Aquí quizás se puede ver que en la componente norte y este van hasta 5 milímetros, hasta 5 milímetros, mientras que acá la variación es mucho más pequeña, hasta 2 milímetros. Entonces, esto no solamente refleja que el nuevo marco de referencia es más preciso que los anteriores, sino también las mejoras en el procesamiento de los datos por utilizar estándares más recientes. Bien, este es el resultado del procesamiento semanal de las estaciones o el marco de referencia SIGAS. Nosotros hemos puesto esto a disponibilidad de los diferentes usuarios en la página SIGAS ORG. Allí ustedes, si van a esta dirección, pueden encontrar acá un link con soluciones semanales y allí pueden encontrar las coordenadas de acuerdo a la semana GPS actual o de acuerdo a la estación en términos de X, Y, Z, coordenadas excéntricas o términos de coordenadas elipsoidales. La página web, yo tengo aquí a modo de ejemplo la página web en inglés, pero ustedes encuentran la versión en español y la versión en portugués allí mismo. Entonces aquí al ir a las posiciones posiciones de acuerdo con la semana GPS, van a encontrar los diferentes años y para cada año la semana GPS que les interesa, la fecha civil y la fecha en fracción de año. Para el caso de las estaciones semanales organizadas por estaciones, van a encontrar las estaciones o grupos de estaciones ordenado alfabéticamente, tanto para X y Z como para las coordenadas latitud, longitud y altura. Y se ve así, esta es la salida estándar para las coordenadas semanales. O sea, es un archivo semanal con todas las estaciones ciegas, esto aquí hasta 400 estaciones o algo así. O aquí, estas es las coordenadas geocéntricas para la estación AUTF, aquí está. Aquí está la época de referencia, en fracción de año, la fecha, la semana GPS, el marco de referencia, cómo se llama la estación, el nombre de la estación, la coordenada X, Y, Z y los errores formales de esas coordenadas. Errores formales significa que es lo que sale del ajuste de mínimos cuadrados al hacer la alineación de las coordenadas de las soluciones dependientes al marco de referencia IGS. Y esta es exactamente la misma estación AutoF, pero con latitud, longitud y altura elipsoidal. Las primeras columnas son exactamente iguales. Aquí lo único que cambia son las coordenadas geográficas o elipsoidales. Bien, todo esto lo encuentran aquí en siglas ORG. Con base en las soluciones, las combinaciones semilibres semanales, generamos lo que llamamos las soluciones acumuladas o soluciones multianuales. En este caso, tenemos ecuaciones normales durante muchos años, o sea, ecuaciones semanales durante una determinada cantidad de años. En estas estaciones se hace un ajuste con respecto, de nuevo, a las estaciones de referencia del IGS, se hace un análisis de residuales para determinar saltos en las estaciones de tiempo, si hubo un terremoto, si hubo un cambio de antena, o para ver si hay un error crucero en alguna de las estaciones. Los valores de referencia para detectar los errores cruceros son 1,5 centímetros en la componente norte-este y 3 centímetros en la componente altura. Si nosotros hacemos el análisis de las series y vienen en todas las semanas viene la estación acá, de pronto hay un salto en la estación y vuelve a su comportamiento normal, es claro que hay un outlier donde hay un error crucero en donde se presenta el salto. Si la estación viene estable y de pronto hay un salto y luego continúa estable allí donde después del salto, significa que hay una discontinuidad. Entonces, así hacemos la detección de la discontinuidad y hacemos una correlación con los terremotos sucedidos en la región para detectar si la discontinuidad es debida a un cambio en la configuración del equipo de la estación o si se debe a un terremoto. En caso de que sea terremoto, se hace una evaluación de las series de tiempo para ver si hay un efecto posísmico que pueda ser modelado mediante una función logarítmica o exponencial. Luego le hacemos el ajuste
incluyendo las discontinuidades, habiendo borrado los errores groseros y después de haber descontado el efecto posísmico. O sea, si en este análisis vemos que hay una señal posísmica en la serie de tiempo de la estación, esa señal posísmica se remueve restando los valores de la función en las soluciones semanales y se hace un ajuste para determinar las velocidades. Las velocidades significa que es un movimiento lineal de las estaciones y con ello se calcula el cambio lineal de las estaciones. Eso se hace con respecto al marco de referencia del IGS. Normalmente trabajamos con por lo menos 30 estaciones de referencia, muchas veces podemos tener más. Y bueno, esta es la técnica para hacer el ajuste. El resultado del análisis de los residuales son series de tiempos de las estaciones con muy buena precisión, que puede servir para estudios de hidrología o de carga atmosférica, etc. Y la otra salida, pues, es la solución para el marco de referencia CIRCAS. Este diagrama muestra las diferentes soluciones multianuales que se han calculado hasta hoy. Ustedes ven que desde el año 2000 se vienen calculando estas soluciones multianuales y la mayoría de ellas pues incluye diferentes marcos de referencia. Aquí en el 2008 se hizo un reprocesamiento de todas las estaciones comenzando en el año 2000 porque las mediciones anteriores eran muy pocas estaciones y no de muy buena calidad, entonces se decidió que las soluciones del marco de referencia, las soluciones multianuales del marco de referencia serían a partir de enero del 2000 y aquí se ve la cantidad de soluciones multianuales que ha habido. Aquí hay algunos ejemplos, aquí está la primera solución del año 2000, ustedes ven acá que estamos hablando, no sé, de 20 estaciones, en el 2005, en el 2010 y luego en el 2017. En el año 2022 calculamos una nueva solución multianual, pero esta vez referida, o todas las soluciones semanales estaban referidas al mismo marco de referencia, que era el IGS 14. Para ese reprocesamiento incluimos no solamente las estaciones secas, que son los valores azules, los puntitos azules que ustedes ven acá, sino una red global, y esto lo hicimos con el propósito de mejorar la realización geocéntrica de siglas y poder hacer la combinación con otras técnicas geodésicas como BLB y USLR. Aquí ustedes ven la cantidad de estaciones que procesamos año a año. Empezamos aquí con más o menos 120 estaciones y terminamos procesando casi 500 estaciones al final del procesamiento. Este mapa muestra la cantidad de años por estación. Entonces, las estaciones rojas tenían más de 21 años de datos, las estaciones azul oscuros tenían menos de un año. Aquí hay un zoom para América Latina y todas las estaciones que tuvieran menos de 2 años y medio fueron excluidas del cálculo de la solución multianual. Y estas estaciones con menos tiempo, que son las estaciones más nuevas, que serán incluidas en una próxima solución multianual. Estos mapas muestran las discontinuidades que detectamos en el análisis de los series de tiempo. Este primer mapa muestra los cambios que se generan por cambios, o mejor, los saltos que se generan por cambios en los equipos de las estaciones. O sea, cada vez que hay un cambio de antena en una de las estaciones, se genera una discontinuidad que no es poca. Pues aquí estamos hablando de 8 milímetros. El mapa de la mitad muestra desplazamientos generados por terremotos. Desplazamientos generados por terremotos y aquí ustedes ven que estamos hablando de 192, o sea, de 192 saltos en los 22 años que fueron generados por terremotos. Todos estos puntos azules acá, por ejemplo, fueron afectados por el terremoto del Maule en el 2010. Y luego tenemos 97 discontinuidades que no sabemos por qué sucedieron. O sea, no encontramos un terremoto que las explicara, pero tampoco encontramos un cambio de equipos en la configuración de las estaciones. O sea, no, seguramente hubo algo que no fue documentado en los metadatos de la estación y no podemos explicar esas discontinuidades. Aquí tengo a modo de ejemplo dos estaciones que representan lo complicado que es calcular las soluciones multianuales en América del Sur. Aquí tenemos una estación en Santiago. Este salto que se ve acá fue el terremoto del Maule en el 2010, luego la estación dejó de funcionar casi un año y aquí en medio de esta inoperabilidad de la estación se sucedió un terremoto. Luego la estación empezó a funcionar de nuevo y aquí otro terremoto, luego aquí tenemos otro terremoto. O sea, se ha sucedido una serie de terremotos que hacen que estos intervalos de observación sean muy cortos para poder ser modelados, ya sea por una velocidad constante o ya sea por una de las funciones logarítmicas exponenciales que se acostumbran para aproximar los efectos cosísmicos. Sí, lo ideal sería poder aproximar este comportamiento de la estación utilizando una de estas dos ecuaciones, pero con estas condiciones es muy diferente. Y luego aquí tenemos una estación en ANTC, creo que es Santuco, puede ser, o Los Ángeles, bueno, no sé, también en Chile. Y aquí ustedes ven que aquí se acomoda muy bien una función posísmica, aquí se acomoda otra y aquí se acomoda otra.
Esto es muy complicado de modelar porque al fin esto va a seguir extendiéndose y a medida que la cobertura o la extensión de esta serie aumenta, los parámetros de las ecuaciones de aproximación también cambian. Entonces es de manejar con cuidado. En la última solución, que va desde enero del 2000 hasta abril del 2022, el 21% de las discontinuidades son desplazamientos generados por terremotos. Tenemos 62 funciones posísmicas, o sea, no son 62 estaciones, porque hay algunas estaciones, por ejemplo, en Ecuador, en Perú y en Chile, hay estaciones que tienen un efecto posísmico y son aproximadas por una ecuación, y luego sucede otro terremoto y nos toca volver a empezar con otra ecuación que aproxima el movimiento posísmico. Esto es realmente un reto. Eh, si uno calcula estas aproximaciones posísmicas hoy y en 5 años calculamos de nuevo una solución multianual para todas las estaciones cíclicas utilizando exactamente las mismas observaciones y los mismos años, los parámetros de las ecuaciones utilizadas para la aproximación posísmica cambian. No podemos garantizar que siempre sean iguales. Bien, estas son las velocidades constantes de la solución CETAS 2022. Es la más actual que tenemos en este momento, va desde enero del 2000 hasta el año 2022. Se basa en el reprocesamiento 2, referido al IGB14, y de ahí para acá hemos venido utilizando las soluciones, las combinaciones operacionales de siglas. Incluye 587 estaciones con 1.389 ocupaciones. ¿Esto qué significa? Tenemos solamente 587 estaciones, pero tenemos 1.389 juegos de coordenadas y velocidades. Se refiere al IGB14 en la época 2015 y para la época de referencia las posiciones tienen una precisión de 8 milímetros en norte-este y 1.4 milímetros en la altura, mientras que las velocidades tienen una precisión de 0,6 milímetros al año y 1 milímetro en la altura. Ustedes encuentran también estas soluciones multianuales en siglas ORG. Este es el menú principal, soluciones multianuales. Allí encuentran una breve descripción de qué están representando estas soluciones y más abajo encuentran todas las soluciones que hasta ahora se han calculado. Allí se indica el marco de referencia, el intervalo de tiempo que cubre, cuántas estaciones, GPS y clones, los datos de entrada, que en este caso es el reprocesamiento 2, en donde se encuentran las posiciones y las velocidades de esa solución y los detalles del procesamiento. Y exactamente la misma información encuentran para las otras casi 20 soluciones multianuales de siglas. Con base en estas velocidades, lo que hacemos es modelar deformaciones de la superficie terrestre en América del Sur. ¿Cómo se hace? Nuestros datos de entrada son las velocidades de las soluciones multianuales. A esas velocidades les descontamos el movimiento de las placas tectónicas. Normalmente nosotros hacemos este cálculo con respecto a la placa suramericana porque es la más estable en la región y es la más grande. Hacemos una correlación entre, al descontar el movimiento de las placas tectónicas de las estaciones de las velocidades observadas, obtenemos algo que llamamos velocidades residuales. El comportamiento de esas velocidades residuales se cotejan con la estructura tectónica de la región. O sea, es esperable que en la parte de los Andes las velocidades residuales se comporten de cierta forma. Si se comportan de otra forma, hay que ver si ese comportamiento anómalo se debe a que hay un bloque tectónico que no hemos detectado o que de pronto sea un error crucial en la solución. Las velocidades residuales se interpolan mediante la colocación por mínimos cuadrados, ya les muestro qué es, se llevan a una grilla homogénea, a un grifo homogéneo, y eso es lo que nos da el modelo de formación. A ese modelo de formación se le reintegra el movimiento de la placa que descontamos aquí, y así obtenemos lo que se llama el modelo cinemático de superficie o el modelo de velocidades. ¿Cómo se hace la interpolación? O sea, aquí lo que está en azul son las mediciones o son las velocidades que vienen de las soluciones multianuales y nos interesa saber cómo sería esa velocidad residual en este punto. Entonces, con base en la distancia de los puntos más cercanos, se hace una interpolación o predicción de cómo se comportaría la velocidad en esta ubicación. Y se hace exactamente lo mismo para todos los puntos del grid. Aquí ustedes ven un ejemplo para el modelo de deformación que se calculó 5 años después del terremoto del Maule. Este incluye mediciones desde febrero del 2010 hasta febrero del 2015. Esta es la deformación. Ustedes ven acá en rojo son las observaciones, en azul son las interpoladas. Aquí no se ve ningún movimiento porque, como les decía, descontamos el movimiento de la placa de América del Sur, pero acá se puede ver que ese terremoto afectó hasta Buenos Aires, Y aquí se ven los efectos del terremoto, la deformación.
Al reintegrar el movimiento de la placa de América del Sur, tenemos este modelo de velocidades o modelo de cinemática de la superficie en América del Sur. Algo similar para el modelo Vemos 2017 que va desde enero del 2014 hasta enero del 2017. Nuevamente los rojos son las observaciones o las velocidades que vienen de la solución multianual, los azules lo interpolado, y acá ustedes ven que estos vectores son mucho más cortos que aquí, inmediatamente después del terremoto. O sea, aquí los valores son mucho más grandes, la deformación es mayor. Acá se ve que poco a poco esta corteza va yendo hacia su estado usual, que es en la dirección noreste. Aquí, nuevamente, es el modelo de formación, este es el modelo de velocidades, y así lo hemos venido haciendo desde el año 2003, que se calculó el primer modelo Vemos. El último lo calculamos con base en el reprocesamiento 2 de CIRCAS. Aquí, en este caso, incluimos solamente las velocidades el último periodo de las velocidades de las estaciones de la solución, y se puede ver, este modelo es lo usual, digámoslo así. O sea, esta parte, los Andes son empujados hacia la placa Suramérica. Aquí también está todo normal. Luego aquí pasa el terremoto del Maule. Estos son efectos de Maule todavía, pero aquí sucedió otro terremoto en Iquique bastante fuerte, y acá tenemos algunos efectos de los terremotos que pasaron en Ecuador en el 2016, por ejemplo, que también fue brutal. Acá igualmente son terremotos adicionales en la parte de Ecuador y Perú, y aquí ustedes ven que los efectos del terremoto de Maule van desapareciendo. Eh, Estos modelos igualmente están disponibles en CIRGAS ULG. Yo usé exactamente la misma gráfica acá y acá para que ustedes tengan la correlación evidente allí. Hay una descripción de qué contienen esos modelos, y más abajo ustedes encuentran los 5 modelos que existen. Pueden bajarlos en formato TXT. Hay una descripción que indica de cuándo hasta cuándo va, en dónde se encuentran los datos disponibles y un reporte de cómo se hizo el cálculo del modelo. Así para todos los demás. Y bueno, eso es todo lo que tenía para decirles. Hay mucha bibliografía sobre CIRGAS, no la puedo incluir toda acá. Yo los invito a que visiten la página oficial de CIRGAS. Allí ustedes encuentran todos los detalles que tienen que ver con la administración y organización de CIRGAS. Y también hay un enlace que se llama Recursos, donde encuentran publicaciones, presentaciones, las guías y toda la documentación que tiene que ver con CIRGAS. Y en la página del TGFI mantenemos también un enlace con publicaciones y presentaciones que quizás pueda ser de su utilidad. Bueno, espero que les haya gustado la presentación. Si tienen dudas, con mucho gusto me pueden contactar, que haré todo lo posible por colaborar hasta donde pueda. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, Laura, por tu presentación. Bueno, ¿quieres agregar algo más? Tenemos una pregunta en chat, en questions and answers. Si puedes contestar. ¿Me escuchas? Sí. Mi chat está congelado. No veo las preguntas. Ah, sí. Bueno, yo contesto. Yo puedo contestar. O si me lees la pregunta. Sí, yo puedo pasar. Bueno, yo voy a pasar. Un minuto. Te veo. ¿Puedo leerla yo, Laura? Ah, ok. Sí, por favor, porque lo último que yo veo es la pregunta entre el ITRF 2008 y 2020. ¿Existe un algoritmo de transformación de un marco de referencia IGB 20 a una red geodésica, como por ejemplo la red geodésica regional MAGEN? Ok. De mi época en CIRGAS, nosotros acostumbrábamos a recomendar usar exactamente el mismo modelo y los mismos parámetros de transformación entre los ITRFs. No sé si margen esté referida a que ITRF, quizás 2014, no sé si, por ejemplo, si margen estuviera referida al 2014 y ahora ustedes están determinando las coordenadas en el ITRF 2020, yo recomendaría que vayan del ITRF 20 a margen utilizando exactamente el mismo modelo y los mismos parámetros que se usan para la transformación entre el ITRF 2020 y el ITRF 2014. Entiendo que hay otros países que calculan los parámetros de transformación individualmente, o sea, utilizando sus propias estaciones y calculando quizás componentes adicionales al modelo de transformación,
pero mi recomendación sería exactamente, o sea, el modelo de transformación es para ir de un sistema XYZ a otro sistema XYZ con 7 parámetros. Y eso lo encuentra tanto el modelo como los parámetros en la página web del ITRF. Gracias, Laura. Bueno, creo que eso tenemos esta pregunta. Hay otra pregunta. ¿Ay? Ah, Sí. ¿Cómo se adaptan estos modelos de velocidades para Venezuela? Bueno, el uso de los modelos de velocidades es un poco complicado hoy en día porque estamos trabajando con precisiones mucho más altas a las que teníamos hace 10, 20 años. En áreas estables, que podemos decir es el cratón brasilero, o sea, en la parte este de Brasil o en la parte este de Venezuela o quizás Uruguay, el uso de los modelos de velocidades puede funcionar con precisiones, no sé, de algunos centímetros, pero en áreas donde suceden terremotos, que también es el caso de Venezuela, y todos los países que están en los Andes, el uso de los modelos de velocidades es con fines de obtener coordenadas de referencia para el ajuste de levantamientos GNSS diferenciales es un poco complicado. En ese caso, mi recomendación es que utilicen las coordenadas semanales de SIRGAS. Es claro que toca llevar las coordenadas de hoy a la época de referencia del marco oficial de Venezuela, y para eso lo mejor es, junto con las posiciones, o sea, X y Z, se deben también guardar las velocidades que se utilicen para hacer ese traslado en el tiempo. O sea, tenemos que acostumbrarnos a que las coordenadas de un punto no es solamente X, Y, Z, sino X, Y, Z más la velocidad en X, la velocidad en X, en Z y en Y. Eso sería. bueno, Gina, ¿quieres pasar a la última pregunta, Laura? Sí, ahí le paso la otra pregunta. Si está trabajando para difundir el trabajo de adoptar IGS, ¿se está trabajando para difundir el trabajo de adoptar IGS? Porque se conoce más ITRF. ITRF es la solución oficial. O sea, si nosotros hablamos de que estamos utilizando Google Maps, aunque Google no mencione el ITRF, las posiciones que nos da Google en Google Maps son ITRF. El marco IGS es más para la técnica específica, es una selección de estaciones del ITRF, no son todas las estaciones GNSS incluidas en el ITRF, sino las mejores, pero nominalmente hablando son exactamente iguales. O sea, nosotros, técnicos especialistas que estamos comprometidos con el análisis preciso de mediciones GNSS, nos referimos al marco de referencia IGS, porque si en una reunión especializada decimos que estamos utilizando el ITRF, los colegas nos van a mirar de lado, ¿sí? Exactamente pasa lo mismo para las otras técnicas geodésicas, o sea, para SLR, por ejemplo, el servicio que se encarga de analizar las mediciones de rastreo láser a los satélites tiene una selección de las mejores estaciones SLR incluidas en el ITRF que se utilizan para el análisis de datos de las mediciones SLR, lo mismo para BLBI y lo mismo para DORIS. O sea, el objetivo de estos marcos de referencia específicos seleccionados del ITRF es incrementar la precisión del análisis de los datos, pero oficialmente los resultados que estamos obteniendo se refieren al ITRF que subyace a estos marcos de referencia dependientes de las técnicas. Espero que me haya logrado explicar bien. O sea, estamos nosotros aquí dedicados al análisis de SIRGAS. El análisis del marco de referencia SIRGAS es
científicamente hablando, uno de los más precisos y de alta calidad. Y por eso es importante que nosotros les transmitamos a ustedes qué estamos utilizando para el marco de referencia. Pero a nivel coloquial, llamémoslo así, a nivel, no sé, de usuarios de un instituto geográfico, podemos decir que los resultados están dados en ITRF. Es lo mismo. Bueno, y acá tengo otra pregunta. Qué bien, cuánto me alegra que la gente se haya involucrado tanto. Presta atención, Laura. Dice, buenos días, una pregunta. Si las coordenadas repro 2 son del 2002 al 2022, entonces, ¿asumimos que las demás coordenadas a partir del 2022 ya son repro 2? ¿Y cuál es la precisión con respecto al repro 1? No, a ver, tenemos las coordenadas operacionales de CIRGAS. Ellas son el resultado del trabajo que hacen día a día los centros de análisis. Esas coordenadas se refieren al marco de referencia vigente. Hoy en día tenemos el ITRF 2020, las coordenadas operacionales de CIRGAS. Las coordenadas operacionales de CIRGAS se refieren al ITRF 2020. Pero las coordenadas operacionales del 2010 se referían al IGS o al ITRF 2008. Y entre el ITRF 2008 y el ITRF 2020 pueden haber saltos hasta, no sé, 2-3 centímetros en las posiciones de las estaciones, porque es lógico que lo que hacemos, lo más reciente que se hace tiene más precisión, porque tenemos mejores modelos geofísicos para el análisis de los datos, tenemos mejores softwares de computación, tenemos mejores estándares para modelar ciertos efectos que hace 20 años hace 20 años no los podíamos detectar porque la precisión de las mediciones no era tan buena como hoy en día. Entonces, cuando hablamos de un repro, lo que significa es que hemos tomado todas las mediciones viejas y las hemos recalculado utilizando los estándares de hoy en día. Entonces, en el 2020, que fue cuando empezamos el repro 2, el ITRF 2014 era el vigente. Entonces, toda la información que había desde el 2000 hasta el 2020 se reprocesó utilizando los estándares vigentes para el ITRF 2014 y los modelos del ITRF 2014. La precisión es mucho mejor con respecto a las soluciones operacionales. En una de mis diapositivas yo les mostraba que la repetibilidad es lo que nos dice las coordenadas que calculamos la semana pasada para una estación y las que calculamos para esta semana se parecen tanto o se parecen menos. O sea, esa repetibilidad en el IGS 14 en el repro 2 utilizando el ITRF 2014 es en norte y este 2 centímetros y en la altura son 2 milímetros, en la altura son 4 milímetros. En el repro 1, que fue con respecto al IGS 05, esa repetibilidad es en norte y este más o menos 5 milímetros. O sea que tuvimos un incremento en la confiabilidad de las estaciones, en la precisión de las estaciones de más del 100%, al utilizar los estándares vigentes en el año 2020 y no los que estaban vigentes en el año 2008 cuando hicimos el repro 1. Entonces, de allí que nosotros publicamos también los valores reprocesados porque son mucho más precisos que los que se publicaron en la época en que se hizo el cálculo. O sea, coordenadas calculadas en el año 2022 son más precisas que las coordenadas calculadas en el año 2005. Yo espero que eso conteste la pregunta. Sí, muchísimas gracias, Laura. Seguramente que van a seguir llegando preguntas, pero tenemos que seguir con la siguiente ponencia.
Sí, sí. Te agradecemos mucho tu presentación de hoy y te esperamos también para la del martes próximo. Sí, gracias. Bueno, hemos podido a último momento lograr los subtítulos de del último video, así que lo voy a compartir yo aquí desde mi computador. Espero que salgan bien. Si tiene algunos errores, pido disculpas porque hemos podido resolver un problema de conflicto con el formato del archivo esta mañana y no le hemos podido hacer todas las revisiones a la traducción, así que pido disculpas. So our last presentation today will be given by Aleta DeWitt. The subject presentation will be Geodesy in Africa, Policy Frameworks, the Status of Geodetic Infrastructure, and the Aspirations of Strengthening the Geodesy Supply Chain across the continent. So, Virginia, you can share the presentation, Aleta's presentation. Ay, perdón, me faltó el audio. Sigue sin audio, Virginia. ¿No se escucha? Si querés yo la paso, Virginia. Yo la tengo acá, ya la paso yo. A ver si podés. Si ves que no sale el audio, dejamos la versión original entonces, ¿no? Good afternoon, everyone. It's great to be here with you. My name is Aleta Witt, and in this talk, we're shifting focus to the African continent, looking at where we stand with geodesy, what frameworks guide us, and where we can go next. We'll talk about infrastructure, policy, and partnerships, but more than that, we'll look at how Africa can strengthen its role in the global geodetic supply chain. Before we zoom into the continent, though, let's take a step back and look at the global picture, because Africa's geodetic future is deeply connected to global commitments, global systems, and global responsibilities. Let's start right at the top with the UN-level commitment. In 2015, the United Nations General Assembly adopted a resolution on the Global Geodetic Reference Frame, recognizing for the first time geodesy as critical global infrastructure. This resolution called on all countries, including those in Africa, to strengthen their national geodetic capacity and contribute to a globally coordinated system. Now, following the resolution, the UN didn't just leave it as a statement. They put structures in place to make this real. That's where the UN Global Geodetic Center of Excellence, or the UNGGCE, comes in. It was established to help coordinate this global effort and ensure that all countries, including developing ones, have a voice in building and sustaining the Global Geodetic Reference Frame. And earlier this year, they launched their first joint development plan for global geodesy, a roadmap for how we strengthen the global geodetic supply chain, from data provision to infrastructure, governance, and partnerships. And Africa has a major role to play in this, and that's what leads us to the next slide. Now let's talk about GEGOS, the Global Geodetic Observing System, which is the observing arm of the International Association of Geodesy. So GEGOS brings together all space geodetic techniques, their services and stakeholders to ensure we have a globally coordinated geodetic infrastructure. It's basically what connects the dots between the different techniques and between the different regions of the world.
We already have regional affiliates like GEGOS Japan, GEGOS Iber-Atlantic, and also a GEGOS affiliate representing Germany, Austria, and Switzerland. And the question we're now asking is, shouldn't Africa have one too? That's part of what I want to explore with you today. So, do we need a GEGOS Africa? I mean, it's a fair question, as Africa is often only seen as a recipient in global science. But we also know that building a strong, coordinated geodetic network in Africa is essential for global geodesy. We know we need to align efforts, raise visibility, and make sure Africa contributes as a full partner, not just a participant. But does that mean we need a GEGOS Africa? And the answer is absolutely, yes we do. I mean, Africa is at a critical juncture. While we have immense potential to contribute to the global geodetic supply chain, we are also falling behind due to infrastructure gaps and a shortage of expertise. I believe that GEGOS Africa will bring us together by coordinating efforts across the continent, addressing infrastructure needs, building capacity, and enabling Africa to play a crucial role in global geodesy as both a contributor and a beneficiary of geodetic data. Okay, so now that we've established why GEGOS Africa is needed, let's talk about the current reality. This map shows all the VLBI, SLR, GNSS, and DORIS stations that contributed to the ITRF 2020, the latest international terrestrial reference frame. And what jumps out immediately is the imbalance. There are major infrastructure gaps, especially across Africa. Our continent is vastly underrepresented in the global network that underpins the reference frame used for everything from satellite navigation to climate monitoring. Now, to reach millimeter-level accuracy in global reference frames, GEGOS relies on what are called core sites, locations that co-locate all four space geodetic techniques. And right now, Africa has just one of these core geodetic sites. So this is the Hartbeespoort site in South Africa, currently the only GEGOS core site on the entire continent. One site on a continent this vast, this geographically important, and this strategically located. That's simply not enough. If we want Africa to truly contribute to global geodesy at the level that's needed, we need to change that. So Africa's underrepresentation also extends to the celestial reference frame, and this map shows the VLBI stations that contributed to the ICRF3, and again, there's just one station in Africa. Also, simulations have shown that adding more VLBI stations in Africa would significantly boost the accuracy and the stability of the International Celestial Reference Frame, and by extension, also improve the ITRF and the Earth orientation parameters. So why does this all matter? And it's because Africa's lack of geodetic infrastructure isn't just a local issue, it affects the entire global geodesy system. Africa is essential to the global geodetic supply chain. Its vast landmass helps balance station distribution and improve data accuracy. Its unique geophysical environments, from deserts to tectonic boundaries, provide vital data that the world can't get anywhere else. Without geodetic data from Africa, global satellite systems, navigation, climate models, and disaster monitoring all suffer from blind spots. So investing in Africa's geodesy isn't charity, it's global necessity. Now, at the same time, Africa faces urgent and unique development challenges of its own, and geodesy has a key role to play in addressing them. The continent's population is projected to double to around 2.5 billion by 2050, with many African cities being among the fastest growing in the world. This kind of rapid growth puts huge pressure on infrastructure, housing, water, and transport systems. And if we want that growth to be sustainable and resilient, we need geodetic data to guide it. Add to this sea level rise, which threatens densely populated coastlines in West, Central, and Southern Africa, many of which have limited resources or adaptation plans in place. We also face deforestation, drought, and increasing stress on water resources. So strengthening geodesy in Africa isn't just about contributing to global science, it's also about enabling local solutions to the continent's most pressing environmental and development risks. But what exactly do we mean by a lack of geodetic infrastructure? In reality, the issue is more complex than simply having insufficient infrastructure. Now, to explore these challenges more deeply, the Department of Science, Technology and Innovation in South Africa, together with GEGOS and the UNGGCE,
hosted a session titled Africa Rising, Shaping Our Common Future Through Geodesy at the UN Science Summit in New York in September 2024. This Geodesy Day brought together African and global experts, and during the session, we identified several key challenges currently facing geodesy across the continent, which we will explore in the next slides. So when we talk about a lack of geodetic infrastructure, what do we actually mean? Well, it's not just that Africa doesn't have enough stations. The problem is more complex. In many cases, the infrastructure is fragmented, outdated, or underutilized. It's there, but it's not working as part of a coordinated modern system. Many countries simply don't have comprehensive, publicly accessible geodetic networks. Some GNSS stations exist, yes, but many are privately owned and data is locked away. That means they can't contribute to national development or to global geodetic products like the ITRF. We also see outdated equipment or stations that were installed but never maintained, and in some places there are no continuously operating reference stations at all. Then we face a second challenge, limited access to geodetic data, and when data is available, it's often outdated. There are very few national repositories. There's little data sharing, and many data sets are decades old, collected with obsolete methods. Even when modern data is available, inconsistent standards and fragmented institutional ownership means the quality is uneven. Many countries simply don't have the systems or the expertise to manage and process this data effectively. And of course, behind all of this are two underlying issues: limited funding and a shortage of trained professionals. Training opportunities are few and far between. There are significant knowledge gaps in both the public and private sectors, and without people, without capacity, none of this infrastructure can be developed or sustained. But the most pressing issue we've identified isn't technical at all. It's basically the lack of cooperation or collaboration between African countries. A prime example of this is the AFREF project, which aims to build a common reference frame for Africa. However, the project has faced significant challenges due to difficulties in securing contributions from various countries. Adding to this, there is also no Pan-African institute or organization dedicated to geodesy, and this brings me back to the need for a GEGOS Africa. So, what progress have we made so far? Well, the first and perhaps most important step has already happened, recognizing the need. There's now clear recognition that Africa needs a Pan-African institute or organization for geodesy. And the progress starts right here in South Africa. The Department of Science, Technology and Innovation in South Africa has taken the lead in establishing a National Geodesy Working Group, which is now in progress. This is a critical first step, creating a formal structure to coordinate geodetic efforts nationally, align with international frameworks, and then support the broader GEGOS Africa vision from the ground up. And to support this effort, several major role players in South Africa are already working together. There are ongoing discussions between key institutions, including those responsible for science policy, space science, radio astronomy, space geodesy, land reform, and national mapping, to establish a coordinated national structure for geodesy. Each of these brings something essential to the table, and this kind of collaboration is exactly how we move from fragmented initiatives to a unified national and eventually continental approach to geodesy. And to move from recognition to action, a coordinated proposal was developed within government, led by the Department of Science, Technology and Innovation, to strengthen South Africa's geodetic capacity and global engagement. At its core is the formation of a National Geodesy Working Group to align and coordinate geodetic activities across all key sectors. The proposal sets out 5 clear objectives: formalize South Africa's role in global geodesy governance, establish a national coordination framework for geodesy, develop long-term funding strategies for infrastructure and capacity, create structured support for human capital development, and lead the formation of GEGOS Africa as a regional coordination entity. This initiative has received strong international backing, including letters of support from the UNGGCE, the IAG, and also GEGOS. And importantly, GEGOS Africa isn't just a regional idea. GEGOS Africa is already part of the official GEGOS implementation plan, with the objective of establishing it by the end of 2025. So the foundation is there and the momentum is growing.
And of course, there's also already been a series of key events that's been instrumental in driving this effort forward, bringing the right people to the table, raising the visibility of geodesy across the continent, and demonstrating that coordinated action isn't just possible, it's already underway. So I've already mentioned the Geodesy Day that we held during the UN Science Summit in New York last year. And then in addition, we also hosted a dedicated geodesy session at the African Astronomical Society Conference this past March in Johannesburg in South Africa. And this session really helped to bring geodesy into the broader science dialogues across Africa. And then more recently, in May this year, the UNGGCE held a geodesy capacity development workshop for Africa in Nairobi in Kenya. And this event brought together experts from around 28 African countries to focus on transitioning to modern geospatial reference systems and also strengthening national geodetic capabilities. But just as importantly, this workshop also gave a real push to continental coordination, and it really helped lay the groundwork for GGOS Africa by bringing key stakeholders into the same room and building momentum for the next steps. So a critical part of building GGOS Africa is collaboration. We know we can't do this alone, but we also know that we don't need to start from scratch. And one of the most relevant examples we can learn from is the SKA Africa program, which is part of the Square Kilometre Array, the world's largest radio telescope currently being built in South Africa. Now, the SKA Africa program has already driven major investment in both infrastructure and human capacity across its African partner countries. These countries including Ghana, Kenya, Namibia, Botswana, Zambia, Mozambique, and Madagascar. And it shows what's possible when political commitment, technical expertise, and international partnerships all align. But the SKA Africa program isn't just a model. It's also an opportunity. Because by building on the infrastructure, networks, and relationships already in place for astronomy, we have a real opportunity here to integrate geodesy more effectively and efficiently across the continent. And in fact, this work has already begun. Through the SKA's capacity development programs, partner countries have already received training not only in astronomy, but also in geodesy. And we're seeing rollouts of high-performance computing infrastructure, shared astronomy and geodesy training platforms, and even co-location of geodetic and astronomical instruments. And this is all laying the groundwork for a more integrated scientific ecosystem in Africa. And then as part of our broader strategy, South Africa has also developed the self-contained geodetic GNSS reference stations, which are essentially purpose-built for deployment in remote or under-resourced areas. So each of these units is solar-powered and fully self-sufficient, equipped with a weather station and a cellular communication, and it also allows the integration of additional geodetic or atmospheric instruments. And these systems are already being rolled out in some of the SKA Africa partner countries, and they are really ideal solutions for rapidly expanding Africa's geodetic infrastructure in strategic locations. And then finally, one of the most critical steps for building GGOS Africa is securing sustainable funding. We've started exploring several avenues, and I'm happy to share that our application to the Africa-UK Physics Partnership was successful. So this support will help us strengthen coordination, invest in infrastructure, and expand training programs, which will be laying a strong foundation for geodetic development across the continent. So through the Africa-UK Physics Partnership, we've received the seed funding from the UK Science and Technology Facilities Council for our project that started in February this year and will run up to February 2027. And this project really brings together an amazing team of partners, which includes the University of Manchester in the UK, in South Africa, the Department of Science, Technology and Innovation, and the South African Radio Astronomy Observatory, also the Technical University of Kenya, and then national agencies in Ghana, Uganda, and also the UNGGCE. So this support will really give us a lot of momentum and, of course, a platform to build something truly transformative for geodesy in Africa.
So our vision with this project is ultimately to get GEGOS Africa off the ground, to support both new and existing geodetic initiatives throughout Africa and thereby promoting developments at global, regional and national levels. GEGOS Africa itself will not be a replacement for ongoing initiatives like AFREF, but instead a forum to network, unify and create common goals in advancing geodesy initiatives across the continent. Our goals include assessing Africa's geodetic infrastructure and resources, developing strategic infrastructure plans using simulations, training early career African geodesists, and establishing GEGOS Africa, but also raising awareness among policymakers about the role of geodesy in sustainable development. So we've got a strong foundation, growing support and clear momentum, and if you'd like to follow or contribute to the initiative, we are in the process of building a project website. It's still partially under construction, but everybody is welcome to collaborate. And then in closing, we call on all African governments, institutions and partners to join this effort. Together we can build a geodetic infrastructure that not only strengthens Africa's position globally, but also addresses the continent's unique challenges. Let's seize this opportunity and make GEGOS Africa a reality, because Africa's future in geodesy is not just needed, it's essential. And that brings me to the end of this presentation. Thank you all very much, and I'm happy to take any questions or comments. Good. So, Aleta, thank you very much for your presentation. I don't know if you would like to give some words to us. We have one question here. Can you see this question? No, I don't see anything. Okay, it is in Spanish, so I will translate to you. If there is any plan to incorporate specialists, foreign specialists that could help with their experience, geodetic experience, in a formal way, in an outreach program. I think that you, by the end of your presentation, spoke about this project, but you can, please, you can go ahead and answer. Yes, absolutely, and I think we've already brought in many people from outside Africa, especially in the training we did in the Africa partner countries. I mean, we had people from all over the world, from so many countries that came to South Africa and helped with the training and engaged with the students, and that's been running since 2015. So that has already happened, but that was through astronomy initiatives. Going forward, specifically for geodesy, yes, absolutely. We will follow the same model, and I'm sure that Laura can also comment on this, that there's some initiatives from the GEGOS side as well for capacity building in Africa. And I mean, just the training session we're having right now is bringing experts together to give training to students. So that's absolutely happening. Yeah. Muy bien. Si no hay más preguntas en el auditorio, Sonia, cerramos la sesión. Ahí cabe el puesto por Aleta. Aleta? Yes. What about the professional associations? For example, surveyors, engineers, they are working near your projects or no? Yes, so in the group currently that's under the funding with the UK, it's not only people from research institutions, there's also surveyors, etc. So we're really hoping to include everybody
in this. And as I said in, I think, the final last slide, this is not to take over from any existing organizations, but we hope that existing organizations would join GCOS Africa because it's a platform to bring everybody together. And that means everybody involved in geodesy, and even stakeholders. Well, thank you, Loretta. Thank you very much for your participation in CIGAS as well. I would like to end our session today. Thanks to all participants, to attendees, and to speakers from this session today. And I give my the last words to Gustavo. Gustavo, please, you can end the session, please. Muchas gracias, Sonia. Thank you, Aleta, for your presentation. Muchas gracias a todos los participantes, tanto los ponentes como a los que están desde el otro lado escuchando. Y bueno, los esperamos mañana a la misma hora que hoy, manteniendo el mismo link de conexión para la sesión. Y espero que les esté siendo de utilidad esta escuela. Gracias a todos y nos encontramos mañana. The recording has stopped.